Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal. Y sí, Big One, María Becerra y Trueno. El crossover la verdad que se ha transformado en un momento. Todo el mundo está esperando un crossover. Un crossover número 5, María Becerra, Trueno, María Becerra. Lo que yo me he reído con esto, no tiene nombre. Igual esto de acá. Y la situación capilar, porque esto hay que decirlo, la situación capilar de María Becerra y la de Trueno te deschaban. O sea, ya la silueta se nota. Wanda, Nara y Manzana, por favor. No vamos a esperar más, sin mucho más, vamos a ver con qué nos encontramos. Si te gustan este tipo de videos, te puedes suscribir a este canal, activar la campanita, ponerle un me gusta y déjame acá abajo alguna recomendación para un próximo video. A ver con qué nos encontramos. Okay. Tiene como un tono ahí futurista, se le siente. Con una excusa para volverte a ver, me obsesiona comerte otra vez. Es que no puedo parar de pensar lo que hicimos esa noche. Cantadísimo, cantadísimo. Súper grave. Para mezzo, para mezzo súper grave. No puedo parar de pensar lo que hicimos esa noche. Cuando te vi, supe que iba a pasar. Me prometí que no me iba a enamorar. La voz de María Becerra, o sea, esta es otra cosa. Es otro plan, o sea, está en otro plan. Pero lo que yo les dije, yo hace varios videos que le vengo diciendo de María Becerra, que ella tiene un gran poder de adaptabilidad. O sea, la pronunciación y la modulación es absolutamente diferente. Por eso lo que yo les digo siempre, que es totalmente estético. Y ahí viene ese poder de adaptación que yo digo que tiene. Pero focas, ese cuerpo me encanta. Me lo hiciste tan rico que me cuesta no volverte a llamar. ¡Epa! Es que te vi, supe que iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? Me prometí que no me iba a enamorar. ¿Vos sabés que me hace acordar esta canción? Ay, no sé si será alguna referencia o algo, pero me hace acordar otra cosa. Pero focas, ese cuerpo me encanta. Me lo hiciste tan rico. O sea, las tensiones manejadas me parecen maravillosas. Esto es un mérito de Big One, hay que decirlo. Me encantan los momentos, se generan momentos muy copados. Los momentos de tensión, esto de tratar de siempre como jugar con la distancia, con el reposo, me parece espectacular. Hay mucha tensión. Aunque todavía no soy rico, te puedo dar amor como de chico. Coquillas en la panza como antes del primer pico. O poder agarrarte de la mano una tarde de verano. Momento que se vuelven infinitos. Me hace acordar mucho a Mami Chula. Una bocha, me hace acordar muchísimo a Mami Chula. Por favor, no le ponga presión ni valor a mi honor, que sin idealizaciones no hay dolor. Y eso es bueno para mí, que no ando en busca del amor. Ando en busca de una turra y si es de zona sur mejor. Boquería, calle, traje, poesía callejera. Poca plata, muchos sueños, voy a darte lo que quieras. Estoy bajando pa' tu barrio, yendo por la carretera. Esta cara llena un estadio y yo pienso que bombonera. Y si me espera, yo voy y la busco de cualquier manera. Le dije que estoy llegando, en realidad ya estoy afuera. Y espero que baje rápido, el tiempo me desespera. Guacho verdadero, pa' la mami chula verdadera. Ya sabía. Trueno me parece algo espectacular. También lo dije muchas veces. Trueno me parece un suceso. O sea, me parece un distinto total. Me parece que lo que dice es súper diferente a lo que dice el resto. Y eso me encanta mal. Más allá de la disciplina esta que es el rap, me parece que lo que tiene para decir está muy bueno. Debo decir que con Tierra Santa a mí me captó poderosamente la atención. Y encuentro en él un montón de cosas que nadie dice, ¿entendés? Y me copa muchísimo el estilo que tiene y lo que tiene para decir. Ya no hay excusa, Mai me tiene a su pie. Me obsesiona comerte otra vez. Pensé que iba a ir para abajo. Me obsesiona comerte otra vez. Porque tenía que ser barítono, no sé si es barítono. comerte otra vez. Mami, ni tenés que llamar. Si hoy yo te paso a buscar. Sí, no grabes igual. Enamorar, pero Cuando te vi, supe Quedan re bien las dos. ¿qué iba a pasar? Me prometí que no me iba a enamorar. Pero focas, ese cuerpo me El nivel de diosismo que maneja María Becerra no tiene nombre. encanta. Me lo hiciste tan rico. Ay, yo pensé que nos comíamos. Y yo juré que no Me hace acordar de la cosa. había amor. Yeah, I got 21 questions and they all for you. Excuse me.
Hay otro que no ve. Y te gustan seductoras como Betty Boo. ¿Acaso quieres que te baile, que te desarme, que el cuerpo hable, que pida? Cantando juntos, yo no sé si me confundo. Si tiene un look medio Betty Boo, toca decirlo. que tú ves que soy yo, es el deseo, me consumo en la idea de que te vayas con la marea. Sí, me encanta esa zona, le queda muy bonita la zona baja. Todo lo que es la mitad de la tercera octava me parece espectacular como le queda, le sienta súper bien. Le queda súper orgánico, los graves le quedan muy bien. Pero recalco esto, la dicción que estoy teniendo es algo completamente diferente a lo que nos tiene acostumbrado. Es otra cosa, no sé qué es lo que... O sea, ¿a qué apuntó? Porque es otra pronunciación, es otro sonido lo que está haciendo. Más nunca te vea y ya no sé qué voy a hacer. Amo los clips que tiene. Se siente la voz súper nada que ver, súper contundente. Que no me iba a enamorar, pero fuck that, ese cuerpo me encanta. Es otra colocación también, Tan rico que me cuesta no volverte a llamar. Es que te vi. Muy aferrada, está muy bien apoyada. Es como que tiene la voz tiene otra proyección, mucho más prolija, ponele, para decirlo de una forma, como se le siente como más calidad. Supe que iba a pasar. Es que te vi. Supe que iba a pasar. Me prometí que no me iba a enamorar, pero focas. Está buenísimo el tema. Tu cuerpo me encanta. Me lo hiciste tan rico. Acá ya se siente la tensión, se siente de acá. Enamorar, pero focas. Ese cuerpo me encanta. Ahí, ya se empieza a sentir ahí. No duró nada. Está casi cerca, esto tengo que decirlo, está cerca de las 2 octavas de tesitura la canción. Ojo con eso, porque es más complejo. Por lo menos para María Becerra. O sea, las partes de María tienen una tesitura bastante amplia. Y cubierta súper bien, más allá de que tiene autotune porque es el estilo. Poco y nada también. Me parece otro... María está en otro plan. Y aparte muy cantado. O sea, todas las partes de María estuvieron muy cantadas. Y Trueno, por favor. O sea... primero que tiene una voz que para mí es encantadora. O sea, el timbre vocal que tiene para mí es encantador. Y ya te digo, para mí es súper diferente Trueno. Trueno es otra cosa. O sea, está para mí resalta muchísimo sobre el resto. Para mí. Y el trabajo también de Big One de poder como hacer que convivan estos dos estilos bastante diferentes. Aunque es urbano. Porque María también estuvo también como yendo por esos lados. Si bien era hasta más tirada como en el pop. Creo que hizo una buena mezcla entre los dos. Y me parece que es un productor tremendo, la verdad, Big One. O sea, se pasa. Cada cosa que hace siempre es súper diferente. Y creo que le saca lo mejor a cada uno de los artistas que van con él, me parece a mí. Y ese es el trabajo. El trabajo duro. O sea, dentro de la creatividad que él también quiere exponer, me parece que hacer que cada uno de los músicos se luzca y que tenga su momento bien repartido y que a la vez... también sea una buena canción para alguien que la tenga que consumir, o sea, para nosotros. Es un desafío tremendo. Y Big One siempre, o sea, en todos estos crossovers que hizo estuvieron espectaculares y fueron muy diferentes entre sí. Y son artistas de primer nivel los que están ahí. Entonces yo creo que es muy complejo poder llevar a esto, que los artistas que son tan, cada uno en su particularidad muy destacado, que puedan convivir en una canción y que se lleven bien, ¿entendés? Musicalmente. Me re gustó. No se olviden de que acá abajo me pueden dejar recomendaciones, si quieren, para analizar mejor las voces. Esto es una reacción muy rápida, pero si quieren análisis más profundos de cantantes me los pueden recomendar acá abajo en los comentarios. Pónganle me gusta, activen la campanita, suscríbanse a este canal. Y ahora sí, gracias por haber llegado a este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Besos.